Hola, bienvenidos, bienvenidas a este 11º encuentro de las conversaciones Orillera. Estas conversaciones están organizadas por la revista Orillera que edita la Universidad Nacional de Avellaneda y buscamos con estas conversaciones tener una reflexión colectiva sobre la situación de emergencia en la que estamos viviendo, de poder referentes de distintas áreas sobre la situación actual y sobre algunas perspectivas de futuro. El tema que hoy nos convoca es absolutamente relevante en la situación que estamos, el tema de la tecnología digital y cómo construir un proyecto de equidad para este sector. Hoy la pandemia nos ha sumergido, a los que pueden, ¿no?, en el mundo digital y de la red. El teletrabajo, la enseñanza virtual, las compras online, esa es nuestra realidad cotidiana. Pero surgen algunos interrogantes, ¿no? ¿Cómo se estructura ese sistema? ¿Qué asimetrías persisten? ¿Quiénes son los ganadores y los perdedores de este sistema? Y en definitiva, ¿cómo se debe abordar la tecnología digital para un proyecto de igualdad en el país? Tenemos un panel de gente que ha pensado y ha hecho mucho en términos de desarrollo tecnológico con equidad. Saludo en principio a Julio Devido, que fue ministro de Planificación Federal de la Nación. Buenas tardes, Julio. Está el micrófono apagado. Bueno, mientras ahí ¿Ahora? Ahora sí, perfecto. Hola, buenas tardes, Julio, bienvenido. Bueno, muchas gracias, yo te escuché perfectamente, así te ahorro el tiempo de volver a repetir lo que ya nos comentaste. Mirá, estar en la charla con dos queridos compañeros, como son Alberto Silioni y Osvaldo. Así que, por supuesto, ustedes al frente de la universidad y más que nada de esta revista Orillera que seguramente va a reproducir lo que nosotros podamos aclarar o comentar aquí. Perfecto. No sé si querés seguir con los otros compañeros y después entramos en... Y después comenzamos con la conversación. Gracias, Julio. Dale. Chao. Voy a saludar a Alberto Silioni, que fue ministro de Educación de la Nación. Hola, Alberto, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo te va, Rodolfo? Yo también muy agradecido a Jorge, a la universidad, y para mí estar con Osvaldo, estar con Julio es un honor, queridísimos compañeros, así que me siento honrado de pensar junto con ustedes. Y con Zeta también, que es un querido compañero con el cual hemos compartido también ahí en el interior de la provincia de Buenos Aires. Muy bien. Gracias, Alberto, y saludo desde Bariloche a Alberto Animeirosi, que fue coordinador general del Consejo de la TVA. Hola, Osvaldo, ¿cómo estás? Hola, Rodolfo, un gusto verte y escucharte. Bueno, lo mismo, la satisfacción de poder reflexionar sobre este tema que nos apasiona tanto, que es la tecnología digital, la tecnología de las comunicaciones, y es un honor, junto a Julio Devido, con quien trabajé 10 años cuando fue ministro de Planificación, con Alberto Silioni, una gran alegría poder reflexionar sobre estos temas desde la Universidad de Avellaneda y la revista Orillera.
Gracias, Osvaldo. Nos acompaña también mi compañero en la redacción de la revista, Carlos Alarrayán, que bueno, va a estar ahí tratando de suplir cualquier desperfecto técnico. Quiero saludar a Jorge Calzoni, rector de la Universidad Nacional de Avellaneda, y le cedo el uso de la palabra para inaugurar esta conversación. Jorge, por favor. Sí, bueno, un gusto grande, gracias a todos por acompañarnos, a Julio, a Osvaldo, a Alberto. Son parte de la universidad, ¿no? Esta universidad nació en el año 2010 y se fue construyendo en el marco y en el contexto de una gestión que acompañó a la educación pública y a la educación superior en su conjunto. Así que para mí es un grato reencuentro con varios de ellos que hace tiempo que no veía. Mirá, yo voy a tirar nada más que un par de disparadores, Rodolfo. Básicamente, en las charlas venimos planteando los problemas que tenemos, de esto de pasar en la educación, requirió contar con herramientas. Y esas herramientas lamentablemente no las tuvimos, no todos los chicos tienen acceso a esas herramientas. Nosotros teníamos un plan que era el Conectar Igualdad, que generaba que todos los chicos en el secundario tuvieran su tablet y software y preparación y demás, que se cortó. Se cortó en el año 2016, porque se definió que eran caras, y eran caras porque se fabricaban en el país, ¿no? Se fabricaban en Tierra del Fuego, o sea, de generar la posibilidad de acceso a estudiantes y docentes a estas herramientas. Bueno, no contamos con eso, hoy tenemos dificultades en ese terreno. Y por suerte perduraron algunas herramientas, ¿no? Algunas que tuvieron que ver con los canales, con Encuentro, bueno, con ciertos dispositivos que se generaron en aquel momento, que permitieron de alguna manera suplir estas carencias de conectividad que existen en muchos hogares. Lo vemos mucho, acá nosotros estamos en el conurbano sur, pero lo vemos sistemáticamente, con lo cual claramente creemos que para llegar a igualdad necesitamos de herramientas, y que esas herramientas estaban en curso, había programas para llegar a eso. Bueno, los distintos programas que tenían que ver con los satélites, bueno, Julio puede hablar mucho mejor que yo con respecto a todo esto. Pero básicamente la primera reflexión por una pandemia en una situación compleja, una situación del contexto del país compleja, social compleja, cuando claramente de haber continuado políticas públicas que hasta el 2015 venían remontando eso, seguramente hoy nos encontraría mejor parados. Nosotros tenemos, casi todas las universidades, tenemos educación a distancia, tenemos una cantidad de dispositivos para reemplazar la presencialidad. Pero claramente no estamos, primero, no está todo preparado, y segundo, no tienen todas las posibilidades. Incluso hasta a nivel privado tampoco todas las empresas están con todas las herramientas para llegar claramente a todos los hogares. Hay docentes que tienen problemas porque hay una sola máquina y la utilizan 3 personas en la casa. Y a veces hay 3 máquinas, pero también la señal escasea porque no alcanza para cubrir todo. Con lo cual, claramente esto nos implica pensar de cara al futuro cómo armar dispositivos que puedan llegar a todo el mundo. No estamos tan mal comparativamente si no hubiéramos tenido esos programas, claramente, esto es así. Pero sí tenemos algunas dificultades que estamos midiendo, bueno, las distintas universidades estamos haciendo mediciones con respecto a esta situación, y yo doy un solo dato nada más que me parece que es alentador dentro de todo. Del 100% de los chicos inscritos en nuestra universidad, el 88% tuvo una interacción. Y de ese 88% hay un 72% de retención. O sea, el número no es tan malo, tampoco es maravilloso, pero no es tan malo, tampoco referido a lo que uno podía perfilar que esto podía pasar. En cambio, en el colegio secundario, nosotros tenemos un colegio secundario que fue una iniciativa del Ministerio, de Alberto en aquel momento,
cerrarla debido a la pandemia. Bueno, en ese colegio, que es un colegio secundario, solamente el 60% puede tener algún tipo de interacción, de los cuales solo el 40% lo puede hacer correctamente, medianamente correctamente. Quiere decir que ahí tenemos que trabajar con cuestiones presenciales, con deberes, con otros esquemas, la verdad, muy, muy complicado. Y esto realmente tiene que ver con este proyecto que creo que lamentablemente se interrumpió, y es un problema que tenemos en la Argentina, no poder continuar políticas públicas que nos posibilitarían hoy estar pensando el tema de acceso a tecnología muy, muy superior. Así que yo me quedo acá, me parece que es una reflexión de compañeros que conocen, creo que mucho mejor que yo, esta cuestión. No sé si escuchás, Rodolfo. Tenés apagado el sonido. Sí, ahí da pie para una introducción en relación a lo mucho que se hizo en la Argentina, y particularmente quiero leer un pequeño párrafo de comunicación a desarrollar la tecnología que alcance a todas las argentinas y argentinos en igualdad de condiciones, federalizando los servicios, los contenidos, para el plan de Julio De Vido, a quien le pido que inicie su reflexión. Sobre todo nos interesaría mucho ilustrar a muchos jóvenes estudiantes de universidad, justamente de conectar de manera igualitaria a la Argentina. Julio, por favor. Bueno, en principio vamos a tener que hacer un poquito de historia. ¿Me escuchan bien? Sí, perfecto. Cuando nosotros, tengo que partir inevitablemente del 2003, cuando nos hicimos cargo, digamos, todo el sector de las telecomunicaciones estaba en manos privadas, ellos públicos en su gran mayoría, que no tenían ninguna voluntad de generar procesos de transferencia de tecnología ni de modificar absolutamente ninguna situación que modificara la situación monopólica que ellos tenían. Nosotros tenemos que partir de la base que la condición de la economía argentina actualmente igual es de grandes monopolios que concentran la riqueza en unas pocas manos y que generan una situación de despojo y desigualdad que son aberrantes y que, bueno, justamente es lo que en aquel momento intentamos revertir. En primer lugar, teníamos la situación absolutamente irregular del correo argentino, que si bien era una empresa que en términos tecnológicos poco podía aportar, dado que la cuestión pasaba más por el tema de las telefónicas y por supuesto de la televisión o del video, de todas maneras una situación absolutamente irritante, y Néstor inmediatamente, ni bien asumimos, me dijo que una situación que había que corregir, pues no podía ser que había concesionarios que no pagaran el canon y que además de no pagar el canon, dijeran que era inversión las indemnizaciones del despido de los empleados que ellos consideraban sobrantes. Paralelamente a esto, en materia de telefonía, digamos, celular, prácticamente estaba en manos de Telefónica y Telecom, que venían de reemplazar el monopolio estatal que era la empresa Entel. Yo fui empleado de Entel y recuerdo que una de nuestras grandes peleas en los 70 era la nacionalización de Siemens y Standard, de poder tener una industria nacional de telefonía y soberanía e independencia en materia de decisiones tecnológicas a adoptar. Si bien en esa época
se construyeron las centrales en los 70, las centrales las de Balcarce y de Bosque Alegre en Córdoba, las estaciones terrenas denominadas, que generaban grandes vínculos con los radioenlaces, pero era todo, digamos, muchísimo más precario en términos tecnológicos y de menor vuelo en materia de conexidad entre los usuarios. Estábamos en ese momento en plena expansión de la telefonía celular. Yo me acuerdo que cuando asumí como ministro en el 2003 tenía un Zapito, un StarTAC, que era la última tecnología, y terminé con un iPhone. O sea, en 12 años el salto tecnológico fue enorme y fue importante, y el Estado venía de producto de las privatizaciones y del paso de un monopolio estatal que de última nivelaba y generaba equidad en el servicio, a un monopolio privado que lo que hacía y lo que intentaba permanentemente era remitir o remesar ganancias al exterior. Está claro que la telefonía fija tenía una tarifa fija y controlada por nosotros, pero la telefonía celular siempre estuvo desregulada. Y en ese momento era una de las tarifas que no podíamos controlar, porque ese control hubiera supuesto una rémora o un avance inverso, o sea, un retraso en materia de incorporación de tecnología. El año 2006 fue un año clave, porque recuperamos el correo, que como decíamos era una de nuestras piedras en el zapato, y salieron dos leyes muy importantes. La ley de darle continuidad al plan de energía nuclear, que nos permitió terminar Atucha 2 y manejar prácticamente el 95% de la tecnología CANDU, y hoy diría con la ejecución del CAREM, o sea, la central atómica que va a funcionar con uranio enriquecido de 100 megavatios, nos va a permitir manejar las centrales en vez de ciclo con uranio levemente enriquecido, con uranio enriquecido, lo que nos va a permitir, o nos hubiera permitido, hoy estaríamos terminando de haberse continuado el plan, nos hubiera permitido construir, o estar terminando en este momento, 2 centrales de 1000 megavatios. Paralelamente, ese año también nosotros teníamos una empresa norteamericana que prestaba el servicio satelital, que teníamos la órbita 90, creo que era el número 90, ahora no recuerdo el número exacto, que estaba concedida por la Organización Mundial de las Comunicaciones, y estaba vencida, y teníamos que renovar justamente esa concesión de esa órbita, y tuvimos que alquilar una mientras tanto, y la empresa que prestaba el servicio se negaba si no se actualizaban las tarifas, se negaba a proceder a invertir en la recuperación de la órbita esta. Finalmente la empresa accedió a entregarnos sin costo el servicio y sin conflicto jurídico de por medio, y fundamos a través de una ley la empresa ARSAT. Y ahí empieza una nueva historia en donde aparece el compañero Nemirosi en escena. Fundamentalmente, una vez que nos hicimos de la empresa, estaba en discusión en la Argentina la tecnología del sistema de televisión de alta definición, HD. Clarín nos quería imponer el sistema americano, y Telefe, como estaba Telefónica, quería imponer el sistema europeo. Finalmente optamos por el sistema japonés, que era un sistema de altísima calidad, que es el que tenemos hoy en día, y cuando era posible contar con el sistema de fútbol para todos, donde algunos podían ver los partidos por el cable de Clarín y otros por el sistema de televisión digital abierta, cuyos decodificadores, su sistema, Osvaldo divulgó a lo ancho y a lo largo de la Argentina con todo el equipo de planificación. Pudimos instalar el sistema de televisión digital abierta, la TDA, con tecnología japonesa. Y recuerdo que con los decodificadores que nosotros inclusive regalábamos a la gente
para poder competir más ampliamente con el monopolio Clarín, a pesar de toda la contra permanente que teníamos a través de las tapas de los diarios contra nosotros y las denuncias de las causas que luego, en el caso mío, nos pusieron presos, pudimos darle la batalla y entregamos casi 4 millones de decodificadores. Además logramos que los televisores que se fabricaban en la Argentina, los plasmas, ya tuvieran el decodificador incluido. Y la calidad de la TDA en cuanto a la nitidez de la imagen era superior a la que brindaba el grupo Clarín a través de Cablevisión y Multicanal. Así que fue una etapa muy, muy compleja, y luego tuvimos que avanzar en la digitalización del país, porque las empresas llevaban la fibra óptica allí a los lugares donde les convenía económicamente, y donde no, hablemos de La Rioja, Formosa, Santiago del Estero, a la buena de Dios, la gente tenía que resignar el avance tecnológico. Y ahí instalamos 35.000 kilómetros de fibra óptica y quedaron otros miles de kilómetros por instalar. Y bueno, todo eso hizo posible que provincias mejor administradas, en ese momento Gildo Infran, Gerardo Zamora, creo que Beder Herrera también en La Rioja, avanzaron en la constitución de empresas provinciales de conectividad digital y fueron incorporando la fibra óptica y fueron incorporando además la televisión digital abierta. A tal punto fue que en el Mundial de Brasil, por ejemplo, recuerdo de un acto que hicimos en donde la escuelita de Loma Blanca, en Jujuy, con 10 alumnos, pudieron ver los partidos del Mundial desde la escuela, gracias al sistema que se había instalado, que era una combinación de la fibra óptica con, por supuesto, la cuestión satelital de la TVA. Plan Nacional de Telecomunicaciones Argentina Conectada, porque hay allí un verdadero diseño de país, hay un diseño de política de igualdad, política federal, política de inclusión, es un modelo de ciencia, de investigación, de tecnología, que me parece que vamos a retomar en esta conversación. Y parte de ese ecosistema de comunicación, de tecnología, fue también el Plan Conectar Igualdad. Entre sus metas, promover la igualdad de oportunidades entre todos los jóvenes del país al brindarles un instrumento que permita achicar la brecha digital. Gran tema contemporáneo, el de la brecha digital, el de las nuevas diferencias sociales que se establecen a partir de las tecnologías. Alberto, Silioni, por favor, tu reflexión sobre esto. Bueno, de vuelta agradecer a todos los compañeros. La convocatoria habla de tecnología y habla de igualdad. Y el plan se llamaba Conectar Igualdad. También juntaba dos aspectos que por supuesto son hermanos. Tomo lo que decía Julio, una brevísima autorreferencia. Nosotros teníamos un dinero dedicado a las escuelas técnicas y habíamos comprado las primeras 250.000 netbooks. Voy a la presidenta y le digo que sería interesante duplicar, llegar a las 500, pensando en las escuelas técnicas. Quiero marcar la decisión de Cristina, fueron 5.400.000, todas las escuelas secundarias públicas, todos los institutos superiores de formación docente, las escuelas especiales, los pibes y las pibas con necesidades especiales siempre estuvieron al fondo de la cola, y esta vez tuvieron tecnología adaptada, los docentes. Por supuesto, ANSES, el Ministerio de Educación, a través no solo de nuestro ministerio, sino de Educar y de Encuentro, y yo destaco, y no porque esté Julio acá, porque lo destaqué desde siempre, la tarea extraordinaria del Ministerio de Planificación Federal. En muchos aspectos, 2.000 escuelas terminadas, casi 1.000 en construcción,
toda la tarea técnica para poner en funcionamiento Conectar y fundamentalmente la generosidad con que fue hecho esto y el trabajo. Es medio aburrido que yo les diga algunas cuestiones técnicas porque ustedes saben más que yo. Yo simplemente quiero decir que el sistema era un sistema en funcionamiento, que en el 2014 hicimos varias investigaciones con universidades, todas las provincias tenían lo que se llamaba administradores de red, todas las provincias tenían un dispositivo en donde se asistía técnicamente, y esta también era una tarea de ANSES y de Planificación Federal y de nuestro ministerio en menor medida. Nuestro ministerio lo que ponía era el contenido pedagógico, pero de buenas a primeras un director de escuela se encontraba con 800, en una escuela secundaria grande, 800 netbooks, y esas netbooks dejaban de funcionar, digamos, allí había que asistirlo tecnológicamente, y eso se hizo. Después pasamos a una instancia al Ministerio de Educación que fue las aulas digitales móviles, que era para el nivel primario, y llegamos a distribuir 7.000 y pico. Y quiero decir, hay una gran cantidad de investigaciones que hablan de los resultados positivos en términos de la mejor disciplina en la escuela, de la colaboración entre docentes y estudiantes, estudiantes y estudiantes, el uso creciente de las netbooks en el aula, porque esto había que hacerlo y era una construcción y no todos los docentes conocían cómo. Jorge recién cuando inicia habla de una situación, hay una indagación de un gremio importante que es el SADOC, que dice que el 60% de los docentes comparte su equipamiento con otros miembros de la familia, o sea que uno piensa que el docente argentino es un hombre y una mujer de clase media, lo cual es así, pero ni siquiera en ese colectivo todos tienen una computadora o una netbook a su disposición. Entonces ahí había una tarea que fue dicha, y hay una tarea que yo quiero desarrollarla ahora, la enuncio y después quizá pueda volver. Si uno piensa en los sectores más carecientes, para el 50% de los pibes, de los muchachos y de las muchachas pertenecientes a los sectores carecientes, Conectar Igualdad fue la primera netbook de la familia. Y es una diferencia extraordinaria. Y por supuesto que acompaño lo que dice Julio, si esas políticas destructivas del neoliberalismo no hubieran impedido en 2015, 2016 que esto terminara, hoy tendríamos un parque de 8 millones, 9 millones de netbooks y la crisis de la pandemia sería afrontada de otra manera. Se había desarrollado un software nacional, el Guaira, que hasta su nombre era una identidad mapuche, Guaira es viento en mapuche, y era un modo también en la línea de lo que fue dicho recién de pensar en soluciones nacionales. Entonces digo, por supuesto había problemas críticos. La geografía argentina es una geografía endemoniada, es un país tremendamente grande, es un país que no es una planicie en toda su extensión, entonces pudo haber problemas, a veces se discontinuaban las netbooks y se rompían, bueno, nada que no tuviera que ver con un proceso que por supuesto era posible mejorarlo, todos los procesos son posibles mejorarlo y hay que pensarlo desde ahí. Lo único que no se podía hacer era eliminarlo. Y esto es lo que ha hecho, y si les parece lo dejo acá, porque después quiero hablar de otro aspecto que para mí es singularmente importante. El aspecto técnico lo manejan ustedes con más capacidad, pero quiero hablar después de un aspecto simbólico político, de lo que producía la netbook en la subjetividad de los muchachos y de las muchachas. Porque esta netbook no
no era la maquinita que revoleaba Cristina, como decía la derecha y los sectores que encarnizadamente se opusieron, sino que era un equipo que llegaba a cada una de las escuelas con el nombre de cada uno de los estudiantes. Y esos estudiantes abrían esa netbook en la mesa familiar y participaban sus hermanos, y participaban sus padres, y participaban sus abuelos. Y no eran máquinas bobas, eran máquinas que tenían 3.000 dispositivos pedagógicos, que tenían modos allá donde todavía no teníamos una buena internet, de trabajar en una intranet muy potente. Entonces, si les parece, lo dejo acá, para decir que desde lo técnico fue una tarea extraordinaria que podía haber sido mejorada, pero que fue una tarea mucho más significativa, o por lo menos tan significativa, desde lo político y lo simbólico. Y eso, yo creo que a ese corazón le apunta a la derecha. Gracias, Alberto. Completaba este proyecto de cableado, de satélites, de computadoras para los niños, el hacer uso de una tecnología que venía en crecimiento, que permitía multiplicar señales, que permitía llegar a lugares en donde lo analógico no podía llegar, que es justamente el proyecto de televisión digital terrestre o la TDA, como se la conocía. Ese proyecto tuvo un coordinador general que fue Osvaldo Nemirosi, y en esta recorrida que estamos haciendo de esas grandes realizaciones, me gustaría que nos hable de esta TDA, Osvaldo. Gracias, Rodolfo. Mira, primero quiero decir que la política, como toda actividad, tal vez un poco más horizontal, más plebeya, más igualitaria, de cualquier manera tiene jerarquías. ¿Por qué digo esto? Porque a mí me jerarquiza no lo que voy a decir, sino me jerarquiza hablar junto a Julio De Vido y Alberto Silioni. Que ellos compartan este panel de la Universidad de Avellaneda conmigo, no solamente me enorgullece, sino que me emociona e, insisto, me jerarquiza políticamente, lo cual lo valoro. Mira, Calzoni empezó describiendo una situación que habla de que la brecha digital es una brecha social. En la Argentina es así. En algunos lugares puede haber sido superada, pero en Argentina la brecha digital es una brecha social, es una brecha que muestra una contradicción entre conectados y no conectados. Y como siempre decíamos cuando estábamos con la TDA, que muchos planteaban para qué nos dedicamos a temas que no son los prioritarios, que la gente carenciada, que los vulnerados, no son vulnerables los sectores, son vulnerados porque alguien los vulneró para que estén ahí. Si encima de hambre, frío, desempleo y falta de recursos están desconectados, van a vivir una nueva discriminación tremenda en la época de las TICs, en la época del mundo digital. Así que lo primero es entender que desde la política se van resolviendo estas cosas. Cuando Julio cuenta la historia del 2003, hay un detalle que tiene mucho que ver con él y que me parece que es el que preanuncia el camino que después iba a tomar Néstor Kirchner y posteriormente Cristina Kirchner, que es la nacionalización del espectro radioeléctrico, que estaba en manos de una empresa francesa, Thales Spectrum. Y yo recuerdo muy bien, porque en esa época presidía la Comisión de Comunicaciones de la Cámara de Diputados, cuando Julio De Vido le insistía a Néstor Kirchner sobre la necesidad de ponerlo en manos argentinas y en manos del Estado al espectro radioeléctrico. El espectro radioeléctrico es aquel lugar donde nuestras abuelas lo llamaban el éter, que decían, en el éter, los viejos locutores decían, estoy en el éter. Bueno, el éter es un gas que no existe, obviamente el espectro es donde van las ondas electromagnéticas, las ondas hertzianas, que componían
el mundo de la radiodifusión. Bueno, lo primero que hizo Julio De Vido en la faz de comunicación fue nacionalizar el espectro, ponerlo en manos del Estado, por lo que pudimos empezar a trabajar sobre el espectro en variables que hacían a las nuevas tecnologías de la información y las comunicaciones, que también debo decir que es un debate necesario en la sociedad argentina. Hay que entender qué son las TICs, hay que entender qué es el mundo digital, que ya escapa solamente a la comunicación y entorna fuertemente a un montón de actividades productivas. Hoy es impensado abandonar lo digital en cualquier actividad productiva que tenga que ver con el desarrollo de la Argentina. Tenemos que debatir a qué mundo queremos llegar desde lo digital. Hay un concepto de sociedad de la información que a mi juicio está más vinculado al mercado y que es más un camino, y me gusta más la idea de sociedad del conocimiento, porque está más vinculado a nuestra propia historia de alfabetización permanente, de consolidación de la escolaridad, de vinculación determinante a partir de las aplicaciones y los instrumentos de la comunicación, y creo que ese es un camino que lo tienen que hacer en una suerte de alianza virtuosa el Estado, las universidades, la academia y la actividad privada también. El Estado, desde sus desarrollos sociales, la actividad privada en su lógica búsqueda de rentabilidad, la academia y las universidades poniendo al servicio de todos nosotros y de todos los argentinos los conocimientos necesarios. Para ir al tema de la televisión digital, que es muy interesante porque en la semana pasada se presentó en Copitec. Copitec es el Colegio Profesional de Ingenieros en Telecomunicaciones, que es una figura pública que tiene derecho a generar lineamientos de comunicaciones. Se presentó un pedido por parte del ingeniero Roberto Lauro, un ingeniero argentino que creo está viviendo en Italia, para modificar la norma digital que sistematizó la digitalización de la televisión argentina. Es muy grave eso, porque lo que contó Julio yo lo voy a ampliar un poquito. Nosotros, cuando empezamos en esto, había 3 sistemas. El americano, ATCC, que hoy es ATCC 3, el europeo, Digital Video Broadcaster, DVB, que hoy es DVB-T2, y el ISDBT, que es el sistema japonés ligeramente modificado en Brasil. Hoy hay una 4ª norma, que es la China, pero bueno, se aplica por un tema de escala, tienen rentabilidad aplicándola nada más que en China, igual está en Macao y en Hong Kong también, y en Cuba. Pero bueno, nosotros, como dijo Julio, vimos la robustez de la norma desde el punto de vista tecnológico, una ingeniería adecuada para las necesidades argentinas, no pagábamos royalty, fue una negociación que hizo el Ministerio de Planificación, no se pagaba propiedad intelectual, no se pagaba royalty, había gratuidad en la salida de la televisión digital a las telefonías celulares. Este es un dato muy importante, porque aparatos de televisión, lo que son las terminales, hay muy pocos en la Argentina respecto a los 60 millones de celulares. Entonces, que sea una salida gratuita de la TDA a los celulares tenía que ver con un concepto social que manejábamos desde el Consejo de TDA, que dicho sea de paso, fue creado por el Ministerio de Planificación, y Julio De Vido tuvo la gentileza y generosidad de ponerme al frente a mí y trabajar 6 años maravillosos en la construcción de esa innovación tecnológica con aplicabilidad social como fue la televisión digital abierta. Los lobbies eran muy fuertes, a los que mencionó Julio del grupo Clarín, que tenía el sistema americano y ya había instalado su transmisor, y bueno, tal vez con lógica, no quería reinvertir en un transmisor con otra norma, y todo lo que significa Estados Unidos como presión, era también la norma europea, que tiene un consorcio de DVB, de Digital Video Broadcaster, muy fuerte, y que inclusive mandaba a la Argentina marketineros y profesionales para seducir y ablandar a los que tenían que decidir sobre la norma. Yo recuerdo la llegada de profesionales de la ingeniería vinculados a ese sistema y su persistente intención de que abonemos esa norma, y al mismo tiempo factores de poder internacionales como los reyes de España jugaban a favor de eso. Recuerdo que Néstor Kirchner comentaba
que lo había llamado el rey de España en esa época, Juan Carlos de Borbón, para pedirle que ponga la norma europea. Y sin embargo, se optó por cuestiones geopolíticas por la norma japonesa, que había pasado por Brasil, se había modificado ligeramente. Y esto tiene que ver con un concepto político, por eso digo que se resuelve desde ahí. Brasil había adoptado esa norma, nuestro principal socio Mercosur. Cuando nosotros tomamos esa norma, que fue en octubre del 2009, Cristina con Julio firman en Bariloche, en mi pueblo, en el Hotel Yao Yao, firman el acuerdo con Lula y con un representante del primer ministro japonés. Inmediatamente los países de la América cercana se suman. Chile, Perú, Bolivia, Paraguay e incluso Uruguay, que 2 años antes, 2007, había adoptado la norma europea, la cambia. ¿Por qué? Porque al tener la misma norma, nos permite a la Argentina una construcción de una plataforma tecnológica nacional con cordialidad en el intercambio de tecnología y le permite a los jugadores del sistema de producción audiovisual la exportación de contenidos a todos estos países, que es tan importante, que la exportación de contenidos televisivos, por ejemplo, les digo que está rondando toda la producción audiovisual cerca del 4% del Producto Bruto Interno, no es un detalle menor y hay que tenerlo en cuenta. Entonces, con esa decisión geopolítica se larga la TDA. ¿Y qué se hace? Y esto, el papel del Ministerio de Planificación fue clave. Se distribuyen conversores para que nadie tenga que cambiar el televisor, para que aún los viejos aparatos, los que eran a tubo, pudieran sintonizar la TDA. Se distribuyen 3.800.000 conversores. Se instalan casi 100 estaciones digitales de transmisión en todas las provincias. Se utilizan 3 sistemas: el sistema satelital, el sistema de onda que llega a 40, 50 kilómetros de cada antena, y la fibra óptica, que ahí entra a jugar el papel de los miles y miles de kilómetros de fibra óptica que el Ministerio de Planificación desarrolló. Y acá vamos a meter también otro concepto político. La Argentina tuvo conductas espasmódicas en el tema de la brecha digital y en el tema de la comunicación, pero probablemente entre 2003 y 2015 fue el momento más rico, más valioso en generar condiciones para morigerar las distancias y para achicar esa brecha. La creación de ARSAT, lo que fue la infraestructura en redes federales de fibra óptica, el plan Conectar Igualdad, que yo le agrego a lo que dice el amigo Silioni, en las últimas millón o millón y medio de computadores hasta incorporamos el dongle interno, una solución interna para que vean televisión digital. O sea que los chicos y las chicas se llevaban a su casa un instrumento de vinculación y comunicación, que de haber seguido, y como bien lo recalca Silioni, hoy la situación de atravesar la pandemia sería con mucha mayor comodidad, y con la TDA, que estaba preparada para situaciones de emergentología, hubiéramos resuelto temas de vinculación mucho más rápido. Es decir, y digo que a pesar de estos 4 años de desmantelamiento en el caso de la TDA y de falta de sostenimiento de todas las estaciones digitales de transmisión, de lo que es la televisión digital, aún miren si será importante la ingeniería empleada y la robustez de la norma tecnológica que se mantiene. Han caído algunas estaciones digitales porque no la han mantenido, porque no le han dedicado ningún esfuerzo, y sin embargo se mantiene. Fue un acierto, fue un hallazgo y fue uno de los hechos más transformadores que tuvieron las comunicaciones en la Argentina. Y termino diciendo que no solamente se llevó la televisión a lugares donde nunca se había visto, se democratizó la estética. Los chicos de Formosa, de Corrientes, de Jujuy, de los pueblos más lejanos, empezaron a ver por primera vez un partido de fútbol con el pasto verde, que hasta ahora lo veían en tonos grisáceos y se veía mal, porque transmitíamos en 1080 píxeles, que era el doble de lo que la mejor calidad de cable transmitía. Y también creamos, que para mí fue lo más revolucionario que me tocó hacer en el Consejo de TDA, la accesibilidad para personas con discapacidad. Discapacidad motriz, discapacidad visual, discapacidad auditiva, de comprensión. Generamos un modelo de desarrollo de infraestructura desde la TDA para que esas personas puedan estar vinculadas a la televisión, con un sistema de acercamiento muy interesante que trabajamos en el Consejo. Así que esta primera parte me parece que con esto ya tenemos suficiente. Después cualquier cosa
seguimos charlando. Gracias. Creo que lo perdimos a Rodolfo, pero bueno, voy a tratar de asumir ese rol. No sé, Zeta, si estás vos ahí o Rodolfo. Estamos, Jorge, pero tenés la palabra. No, yo nada, simplemente me dan ganas de escucharlo más que de hablar, digo, es un lujo compartir este panel. Simplemente dos cosas me quedaron a mí, o tres. Una es algo que decía Julio, lo que fue el PET, ¿no? En la Argentina hubo dos momentos de planificación históricos. Uno fue en los planes quinquenales de Perón, cuando hablamos de planificación en Argentina, y los otros fueron cuando existió un ministerio para poder planificar, ¿no? Planificación federal, inversiones, y ese PET, bueno, yo lo doy, sigo dando clases en el último año de ingeniería, y hay un capítulo que le dedico al PET, porque me parece un ejemplo de planificación estratégica territorial. Es más, a veces, si puedo, le llevo a Marta Aguilar a que pueda exponer. Y el otro programa que me parece que también es digno de destacar es el plan de mejoramientos de ingeniería, que tiene que ver con educación. Todo lo que contaba recién Osvaldo, lo que contaba Julio, no era posible porque nos faltaban ingenieros. Era increíble, ¿no? Cuando empezaron a buscar, faltaban ingenieros. Entonces se empezó a alentar, incluso la presidenta lo dijo en algún momento, que era el siglo donde teníamos que cambiar el paradigma, ¿no? De mi hijo el doctor por mi hijo el ingeniero. Y la realidad es que yo soy docente hace muchos años en la UTN, sigo siendo docente allí, y he tenido, recuerdo, en el último año, cuando llegan 2 estudiantes. He llegado a tener 2 estudiantes. El máximo nivel de número de estudiantes que tuve fue de 22 estudiantes. Este año tengo 42. ¿Y saben por qué tengo 42? Porque los que ingresaron son los últimos que tienen que ver con el plan de mejoramiento de ingeniería. Es decir, en educación no se ven las cosas en un año, se ven no menos de 5 años. Y bueno, y hoy estamos viendo algo que se sembró, esas semillas que se sembraron en aquel momento. Un último dato que me pareció revelador y absurdo y una cosa que la verdad me generó mucha indignación. Encontraron hace poco 135.000 netbooks que estaban arrumbadas, lo mismo que vacunas y una cantidad de cosas más, pero que estaban arrumbadas en algún galpón, digamos. Esto también habla no solamente de mala gestión, es desidia, y aparte, digamos, la imposibilidad de que esas máquinas que ahora habrá que rearmar y poner en marcha de vuelta para llevarlas adelante. El concepto de tecnología, creo que los tres de alguna manera lo abordaron, es un concepto político, no es un concepto solo de la ingeniería. La ingeniería es un instrumento, es una herramienta, pero es un concepto fundamentalmente político. Se puede usar la tecnología para la concentración o se puede usar la tecnología para la ampliación de derechos. El Conectar Igualdad era precisamente eso, el poder llegar a las universidades de todo el país con fibra óptica, tenía que ver con esa ampliación de derechos, y bueno, y todas las cosas que ustedes fueron mencionando. Así que a mí me parece que es bueno reflexionar sobre esto, que vaya quedando, porque en algún momento la historia pone las cosas en su lugar, ¿no? Más allá de los medios que son coyunturales, la historia pone las cosas en su lugar, y cuando se estudie esta etapa de la historia, y cuando se estudie particularmente la pandemia, yo creo que varios de estos aspectos van a salir a flote y vamos a poder pensarlo. De hecho, los chicos a veces en las tesis, en las tesinas, van analizando este tipo de cuestiones, lo van planteando y creo que van a quedar para el futuro. Así que yo me prefiero quedarme acá, escucharlos a ellos. Si vos, Zeta, continuás, el segundo Z, tenemos el otro en Río Negro, te dejo la palabra. Sí, vamos a empezar, si les parece, una segunda ronda de reflexiones. Estoy seguro de que tanto Julio, Alberto, Osvaldo tienen muchas ganas de retomar el hilo de sus primeras intervenciones, que fueron muy ricas. Yo solamente me permito subrayar algunos aspectos, que acaba de destacar
el rector, ¿no?, de una planificación estratégica, todo atravesado por el concepto de ampliación de derechos, los derechos como un eje de la gestión, y pensaba también en la idea esta poderosísima de Alberto respecto de la nación educativa. A mí me parece que esto es particularmente necesario de ser subrayado, porque esta fase del capitalismo, que probablemente la pandemia esté sepultando, y que comenzó a mediados de la década de los años 70, pretendió un capitalismo ilimitado y un presente infinito, ¿no? La deshistorización, por un lado, y por el otro, la falta de estrategia, exactamente, la falta de planificación, de horizontes de sentido. Me parece que también en esto se cualifica la importancia radical de esta concepción de desarrollo estratégico y de planificación también estratégica, que incluía a la Argentina, pero que también integraba un proyecto regional. Así que, si les parece, empezando por Julio, retomamos entonces el hilo de sus reflexiones. Te escuchamos, Julio. No sé si tiene habilitado el sonido, Julio. Ahí está. Ahí estamos. Estamos un poco flojos con la tecnología, acá entre dos no podemos. Bien. La próxima vez le vamos a pedir a algún alumno avanzado de la universidad. Voy a hablar con Jorge, con los dos Jorge, con Cachón y con el otro. Che, bueno, muy absolutamente complementario, gracias Zeta de hacernos acordar, Osvaldo, de un montón de cosas que habían quedado ahí en el tintero, porque la verdad es que el plan de la TDA él lo conocía al dedillo, mucho mejor que yo. Recordar que en Bariloche estuvo Dilma en la firma, ¿te acordás? Dilma Rousseff por el Mercosur, porque era importante. Yo recuerdo que hubo toda una cuestión de manejo diplomático, pero en realidad creo que ya estaba el querido recordado amigo Timmerman de canciller, y hubo una... era muy cotidiana la relación con los embajadores del Mercosur, inclusive nosotros como ministros. ¿Te puedo Cuando había que firmar interrumpir? algo, contábamos con la plenipotencia muy rápida de Cancillería, y hubo una Julio, serie de negociaciones. Sí, ¿puedo interrumpirte un minuto? dale, sí, sí. Para una nota color. Sí. En ese octubre del 2009, yo estaba en Bariloche, recibo un llamado tuyo, me decís a las 10 de la mañana, tenés que estar a las 3 de la tarde en la plataforma militar de Aeroparque. Y te pregunto para qué, y como era tu costumbre conmigo, ¿qué te importa? Me haces así. Ese era de tu amigo Kirchner, la costumbre también. Consigo un pasaje y siempre me decía lo mismo. Yo te grito como grita Kirchner. Bueno, consigo un pasaje, le digo a mi mujer, tengo que ir a Buenos Aires, no sé a qué. Llego corriendo, bajo en Aeroparque, me voy corriendo hasta la plataforma militar, me suben a un avión y me vuelven a traer a Bariloche para ir al Yao Yao, a la firma. Claro, yo no sabía dónde estaba vos. Me hubiera quedado en Bariloche. Me hubieras avisado dónde era y me quedaba en Bariloche. Me hicieron ir, volví a Bariloche, me subieron los micros, me llevaron al Yao Yao y ahí fue la firma. Perdoná que te mal interrumpí. Planificado estuvo ese viaje. Pero tiene razón, eliminaron el ministerio por eso. Pero bueno, no, recordar dos o tres cositas que creo que es importante recordar. Que acá la tengo a Lali de secretaria de acto y me va anotando todo lo que me olvido, que no es poco. No, decirles que cuando mientras estábamos trazando la fibra óptica y demás, licitamos la banda restante que estaba disponible para licitar para el espectro de telefonía celular. No sé si vos recordás, Waldo. En ese momento se presentó el grupo Vilas.
que fue que Vila, Clarín, todos se presentaron, pero Vila, Clarín no podía por la ley de medios. Pero se presentó Telecom, varias, Telefónica, después la que se quedó Clarín, Néstor, que se la quedó apretando como hacen ellos habitualmente, por un precio vil, y durante el gobierno de Macri, obviamente. Y bueno, el grupo Vila gana, nunca logran consolidar la garantía necesaria como para poder acceder a la concesión del sistema. Y lo hablamos un día con Cristina, y bueno, y con los compañeros, que estaba Osvaldo también, con Roberto Barata, con el Lisandro Sala, que es el de Comunicaciones, y dijimos, lo que vamos a hacer, que se la quede el Estado. Porque teníamos estructura. A ver, ya Santiago del Estero venía haciendo su empresita, Coqui había planificado algo en Chaco, no estaba más verde, pero estaba. Misiones. Clos en Misiones, el Turco B en La Rioja, Gildo, que fue el que más avanzó realmente en esto. Y había madurez como para hacer un pool ya estatal, tener una presencia estatal testigo fuerte, algo parecido a lo que hubiera sido ahora si avanzábamos o si avanzamos en la expropiación de Vicentín. Por eso levanta tanta polvareda, porque cuando vos afectás intereses, los intereses mueven por arriba, por abajo, por los costados y tienen muchos recursos económicos. Decía que una vez que había fracasado, creo que casi un 30% del espectro en la licitación, decidimos nacionalizarlo, recuperarlo. Y estos hermanados con Provilla estaban haciendo un enorme esfuerzo para armar su propia compañía de telecomunicaciones y fundamentalmente en el área de informática y de la conectividad a las redes. Entre ellos estaban La Rioja, Chaco, Formosa, Santiago del Estero, seguro. Y puede que injustamente me olvide alguna otra. Y decidimos hicimos un acto inclusive en ARSAT, y decidimos ponerle el nombre de LibreAR. Bueno, esta definición irritó particularmente al grupo Clarín, y recuerdo que en esos momentos hubo una de las tantas andanadas sobre la ley de medios audiovisuales, que para nosotros era una herramienta estratégica porque rompía la posibilidad de la existencia de monopolios que eran los que iban a tratar de destruir la presencia testigo, o un poco más que testigo del Estado, en el ámbito de las tecnologías de la conectividad. A tal punto fue esto que cuando asume Macri, lo primero que hace fue derogar la ley de medios audiovisuales a partir de un decreto y luego de un DNU, y luego le adjudica ese 30% para LibreAR, se lo adjudica directamente a Clarín. Hoy esa compañía se llama Última Milla, y de alguna manera sacó del juego a ARSAT también. Sí, paralelamente a esto, durante ese mismo momento, tanto en octubre del 2015 como en octubre del 2013, lanzamos 2 satélites de fabricación nacional, llevados adelante por la empresa INVAP, junto, por supuesto, con el Estado Nacional y con ARSAT, exactamente, que era su socio en el gobierno nacional. No solamente armamos los 2 satélites, los lanzamos desde la Guayana, sino que además estábamos preparando desde Punta Indio una base de lanzamiento experimental para un vector llamado Tronador, que era el que a futuro nos iba a dar la absoluta independencia para la colocación de satélites en el espacio. Teníamos en proyecto y en ejecución el ARSAT 3, que por supuesto fue también dado de baja por Macri. Inclusive el primer ARSAT tuvimos que probarlo en Brasil, porque no teníamos los equipos, tanto sea para vibraciones como de ruidos, que eran necesarios hacer antes de poner en órbita el satélite. Construimos además la planta de
experimentación o digamos, de prueba de satélites, al lado de INVAP, una empresa mixta entre el Ministerio de Planificación y el INVAP, que también ahora creo que está cerrada, justamente para probar los satélites. El costo a nosotros nos salió $50 millones la planta, y las pruebas en Brasil para el Saturno nos habían costado cerca de 40, así que prácticamente con 2 satélites lo teníamos pago. Tuve también toda una demora en el proyecto del ARSAT-2 por una discusión con el ingeniero Baroto, que es considerado un científico importante en materia, es uno de los fundadores del INVAP, pero evidentemente claramente al servicio de la Embajada de Estados Unidos, a tal punto que el embajador lo menciona en sus informes que después publica Santiago O'Donnell en los Argent Leaks, en donde claramente él iba a hablar con la embajada del peligro, pues yo quería que los vectores fueran alimentados con combustible sólido, porque la hidracina, que es combustible líquido, era de altísima volatilidad y muy inestable y con graves riesgos de explosiones. Recordemos los graves accidentes que tuvieron tanto los norteamericanos como los rusos en la década de 60-70, hasta que empezaron a trabajar con combustible sólido en sus vectores. Y él decía que si nosotros manejábamos combustibles sólidos, íbamos a poder reverdecer el proyecto del misil Cóndor. Eso está en los Argent Leaks, está escrito, y están las notas del embajador, donde contaba con lujo de detalle que nosotros teníamos quinta columna, lamentablemente, adentro del proyecto, un hombre capaz, pero que no trabajaba para la Argentina. Eso también trajo muchas demoras, y fundamentalmente también cuando se sancionó suspendiendo a Fivertel, en donde el Grupo Clarín ejercía abuso de posición dominante. Nosotros le caducamos la concesión a la licencia a las 10 de la noche, y a las 8 de la mañana, con el patrocinio del doctor Rosenkrantz, le fue devuelta el doctor Rosenkrantz cuando era abogado de Macri, ¿no? Después en la Corte trabajó más todavía a favor del Macri. Bueno, detalles y cuestiones que hacen a la necesidad de ser soberanos para poder llevar adelante. Es necesario una inteligencia, una contrainteligencia, pero que trabaje en defensa del interés nacional y de la soberanía, en donde las comunicaciones juegan un rol absoluto, donde también en materia de educación, todas las cosas que hemos podido hacer con Alberto Silioni quedan absolutamente marcados, que también eso es soberanía, tal vez es autodeterminación, y eso es más independencia. Y también decirle que Osvaldo habló de la cuestión de los contenidos que se iban a poder vender a otros países o compartir con otros países hermanos de la región. Tener en cuenta que llegamos a producir contenidos, más de 3.200 horas de contenidos, inclusive con programas unitarios, en muchos casos, donde hacíamos gala, obviamente, de nuestra posición ideológica, de nuestra militancia, porque, claro, el nuestro era un gobierno de militantes, no de funcionarios, ni los mejores de los últimos 50 años, ni ninguna característica de esta. Osvaldo Nemirosi trabajó con nosotros porque era un militante de la puta madre, un cuadro político muy importante como Alberto Silioni, y bueno, yo tenía 50 años de militancia en el peronismo. Evidentemente volcábamos ideología en esos contenidos, no eran contenidos inocentes ni asépticos, sino había ideología, había y se marcaba la vocación de una Argentina justa, libre y soberana. Esto, evidentemente, lo que no nos perdonaron Unidos, tanto Darío Grandinetti como una actriz también como Cristina Venegas, ganaron premios Emmy con producciones
del BACUA, el Banco de Contenidos Audiovisuales. ¿Y sabés lo que más me duele? Que nunca, ninguno de los artistas, aún los que dicen pertenecer a nuestro campo, los periodistas que tienen programas donde ensalzan y llevan al exégesis la figura de nuestro expresidente, de Néstor, pero nunca hablan del BACUA, que les permitió trabajar y no estar en una situación como la que están ahora. Nunca recuerdan el rol, no de Vido ni del Ministerio de Planificación, sino de lo que hizo posible la planificación en la Argentina, lo que hizo posible la aplicación de ciencia aplicada. Y la verdad que eso, ese olvido, yo no lo tomo como... No lo tomo como un proceso en donde el coloniaje prima, en donde vos ves que es más importante la tapa de Clarín que el reconocimiento a un compañero que ha trabajado bien, o a un equipo de compañeros que han trabajado bien. La planificación está por sobre todo eso, y esa es la falta también de cuadros políticos en sectores que se dicen adictos, pero que no tienen ninguna formación política, y nadie hace nada por impulsar esa capacidad de análisis que tan bien explicaba nuestro conductor en Conducción Política, que yo creo que es su obra magna, en el caso del general Perón, que ayer justo recordamos los 46 años de su partida a la inmortalidad. Así que bueno, no tengo mucho más para agregar, simplemente que es bueno hacer esto porque se recuerdan algunas cosas que inclusive uno, con el olvido generalizado, también va olvidando. Muchas gracias, Julio. Si quieren, les propongo retomar la ronda tal como la hicimos en la primera instancia y le damos la palabra a Alberto, que seguramente tiene mucho que decir, tanto en relación con lo que sugeríamos antes del concepto de nación educativa, como respecto de la producción de contenidos, ¿no? Entre otras de las cosas a las que se refirió Julio recién. Te escuchamos, Alberto. No, por supuesto, escuchándolo a Osvaldo antes y a Julio ahora, por supuesto que ratifico ese camino. Julio lo hace enfáticamente y yo creo que está bien ese énfasis. Gobernar es elegir, nosotros elegimos un camino decidido en términos de un pensamiento. Yo creo que también la derecha, y quiero ir a lo que vos me proponés, Zeta, pero también creo que la derecha sabe muy bien cómo ir contra los símbolos. Yo quiero relacionar estas circunstancias de las cuales habló Julio, que son duras, es tecnología dura. Y yo quiero pensar en una cadena de odio que circula en la historia argentina desde el siglo XIX. No los voy a aburrir, pero a mí me parece que los satélites, me parece que Conectar Igualdad, me parece que Zamba, permítanme meter a ese entrañable dibujo nacional y popular, son banderas, son emblemas. Yo he visto ese odio contra los satélites que nos dan soberanía, contra Conectar Igualdad. Miren, desde el 2016 me llegaban fotos de todo el país con aulas enteras, con cadáveres de netbook. Y era una foto del odio, era eso lo que la derecha buscó, y cuando algún funcionario mostrando los muñecos absolutamente rotos de Zamba y de otros, del general San Martín, allí en Tecnópolis, decía, están podridos por dentro, lo que estaban persiguiendo era eso. Y debo relacionarlo con un aspecto de lo que nos invitaba a pensar Zeta, que tiene que ver con los derechos. El derecho presupone
la condición de igualdad. Y me parece que eso es lo que no acepta la derecha, el neoliberalismo, el capitalismo salvaje. No se bancan la igualdad. Por eso van con tanto ahínco. Julio explica algunas cuestiones de alta política, y me parece que es por ahí también. Pero yo quiero pensar otras cuestiones que no son de alta política, o que son de alta política en otro plano, que son cómo desmontar estas cuestiones de odio, cómo desmontar esta representación que tiene una parte infelizmente grande de la sociedad respecto de estos derechos. Alguna vez una directora de escuela me dijo algo así como: ustedes meten adentro a los que nosotros echaríamos. Y yo creo que estas cosas hay que ponerlas sobre la mesa. Me parece que es una discusión que nos falta a los argentinos, que debe ser puesta sobre la mesa. Yo no voy a decir algo que no es en términos de esa palabra tan vapuleada, de autocrítica, no, reflexión. Yo creo que hay algo de nuestra comunicación que yo por lo menos no la volvería a hacer del modo que la hice. Yo repetía aquello de Néstor y Cristina de los derechos no se agradecen. Yo jamás repetiría eso de nuevo. No porque haya que agradecérselos a Cristina, a Néstor, a Julio, a nadie. No. Son construcciones sociales. Pero porque hay que relacionar esos derechos, ese satélite en órbita, esa TDA, hay que relacionarla con políticas públicas. Nosotros, cuando a una escuela, explicar de esta manera, una escuela recibía la netbook, a 500 metros había otra escuela que no la recibía, nos cortaban la calle y tomaban la escuela. Desde el 2016, desde marzo del 2016, en todos los marzos, 2016, 2017, 2018 y 2019, 700.000 chicos de primer año de la secundaria esperaban una netbook que no llegó. No hubo una sola calle cortada. Hay algo que a mí me parece que debiéramos pensar para adelante en términos de la defensa de los derechos, de cómo transmitimos esta concientización de que esos satélites nos dan soberanía, de que esa TDA es para ampliar la base social de la Argentina, de que esa Conectar Igualdad no es para los morochos, es para hacer justicia. Debajo de la brecha digital está la brecha social. Bueno, a ver, eso, me parece que hay una línea que fue virulenta con la Fundación Eva Perón y que es virulenta con todas las grandes conquistas de los movimientos nacionales y populares. Dicho esto, no es ni para llorar ni para nada. Somos, como decía Julio, hombres y mujeres de la política, militantes, pero sí es para pensar lo que viene. Y es para pensar cómo hacerlo de otro modo, ¿no? Hay una derecha odiadora, siempre cito, en octubre de 2017 una gobernadora dice: no vine a cortar cintas, no voy a abrir hospitales. En mayo del 2018 esa misma dice: abrieron universidades y saben que los pobres no llegan, lo cual es falso. Felizmente cada vez llegan más los pobres a las universidades argentinas. Y en mayo del 2019 el entonces presidente decía: Conectar Igualdad era como repartir asado y no tener parrilla. Falso, discriminatorio, humillante, y podríamos seguir argumentando y adjetivando, pero no me importa eso, me importa pensar por qué una parte infelizmente alta de la sociedad escucha esto como quien oye llover. A mí me parece que ahí tenemos una discusión, que algunos la llamaban batalla cultural, no importa cómo, pero sí hay una discusión cultural que tiene que estar muy presente en la implementación de las políticas para adelante. Y lo dejo ahí porque tendría cosas para decir para adelante de la tecnología, por supuesto. Tiene que haber un Estado activo
como hubo 2003-2015, tiene que haber un Estado garante de los derechos, tiene que volver un programa que distribuya, los ministerios nacionales tienen que trabajar con escala, no hacer pilotajes para 30.000 personas. Por eso distribuimos 90 millones de libros, 5 millones de netbooks, construimos casi 3.000 escuelas. Eso debiera volver y debiera ser comunicado, a mí me parece. No digo que fracasamos en la comunicación, no estoy diciendo esto, estoy diciendo que comunicaría algunas cosas de otro modo. Acumulado cuestiones y asuntos muy importantes, así que no quiero condicionar en absoluto a Osvaldo, a quien queremos escuchar ahora. Gracias. Bueno, muy claros tanto Julio como Alberto en la explicitación histórica e incluso ideológica de lo que significa ser gestantes, gestores y funcionarios del peronismo. Yo voy a plantear tres que hay que hacer y qué visión podríamos tener en la actualidad. Primero, que hay que avanzar en una perspectiva de tecnología inclusiva, es decir, con muchos adentro. La tecnología sirve en la medida que asegure acceso, pertenencia, apropiación popular de la tecnología, dominación del espacio tecnológico. Y en ese sentido, también para todos los argentinos, no es superfluo pensar que ese uso de la tecnología tiene que llevar a mejores alternativas de confort, como es, por ejemplo, la OTT, el famoso Internet de las Cosas, que también hay que democratizarlo, no tiene por qué ser para una élite económica que pueda gozarlo. El otro aspecto que quiero mencionar es un tema institucional, que es una sugerencia. Bueno, no quieren tener Ministerio de Planificación, no lo tengan. A la larga se verá la falta que hace una instancia de planificación seria para la Argentina. Pero en el área de las comunicaciones, en el área de lo digital, me parece que está mal distribuido en 8 o 9 espacios estatales lo concerniente a este tema. Todo lo que es gobierno abierto, el e-government, lo que es digital, lo que es comunicación, se reparte entre la Secretaría de Medios, el área de comunicación, el Ministerio de Economía, en innovación tecnológica. Yo creo que tal vez se logre más eficiencia unificando en una sola jerarquía institucional, que puede ser ministerio, puede ser Secretaría de Comunicación, Informática y TICS, que aborde integralmente el desarrollo de estas políticas, ¿no? Y al mismo tiempo me parece que desde ese área habría que poner voluntad estatal, pública, privada y académica, en desarrollar lo relativo al universo cuántico de la comunicación, el Internet cuántico. El Estado tiene que tener ya un departamento que esté investigando el tema del desarrollo cuántico, el uso robótico en estas mismas áreas de la comunicación y la utilización de dispositivos de inteligencia artificial en el área de la comunicación. Ese es el mundo que viene y tenemos que hacerlo. Yo no sé, para tomar lo último que dijo Alberto, no sé si se comunica mal, se comunica bien. Me parece que hay que hacer esto que acabo de decir para tener una comunicación moderna e integral. Y lo último es en referencia, ya que mencionó la ley 26.522, Julio, la ley de medios, la ley de servicios de comunicación audiovisual. Yo creo que cumplió un ciclo en torno a la parte ontológica. Esta ley hay que preservar lo ontológico en cuanto a lo que por la posibilidad de que en el espectro aparezcan sectores privados sin fines de lucro, las famosas instancias radiodifusoras comunitarias, o las cooperativas, o las iglesias, o aquellos que no tienen posibilidad de estar en el espectro y que la ley en su artículo 2 le garantizaba, aunque debo decir también que no se hizo. Lo más avanzado que se llegó y tampoco pudo andar bien fue el canal de televisión del pueblo mapuche, Walking Tune,
que incluso no pudo salir en digital, salió en analógico, y por supuesto, después del 2015 no tuvo más financiamiento. Pero lo que digo es que esa ley es una ley analógica para un mundo digital. Fue necesaria desde el punto de vista de su ontología, de su contenido de respeto a los derechos humanos, en contra de los monopolios, en contra de la concentración y en la posibilidad de abrir el espectro. Hoy me parece a mí que lo que hay que atender desde el punto de vista de la legislación y las regulaciones son las grandes plataformas algorítmicas. Ahí me parece que está el peligro amenazante hacia las sociedades y sus pactos democráticos. Hoy el manejar el algoritmo de Google, de Facebook, de Twitter, de Alibaba, inclusive los que no tienen vinculación directa con la comunicación, como Amazon, los famosos GAFAM del mundo informático, son mucho más peligrosos que los titulares de un diario. En definitiva, me parece que regular las grandes plataformas algorítmicas es una tarea de los estados. Nosotros vimos hace muy poco como Mark Zuckerberg, el presidente de Facebook, es citado al Senado de Estados Unidos, con todo el poder que tiene el Senado de Estados Unidos, le preguntan por qué hizo tal cosa y por qué hizo tan mal algunas cosas, simplemente dijo, bueno, lo voy a corregir, y se fue ni se puso colorado. O sea, a Facebook ni le calienta ni le importa el Senado de Estados Unidos, por lo tanto creo que ahí tiene que estar. No sé, estamos afuera. Ahí se te escucha. ¿Se te escucha? Bueno, ¿estamos de nuevo? No, sí. Bueno, ahí está. Lo que digo es que lo que hay que regular y que hay que legislar y que tenemos que avanzar es hacia las grandes plataformas algorítmicas, que hoy, en virtud de una contraprestación de datos de sus usuarios, generan modelos comerciales y modelos de comunicación y de información que tienen incidencia en algunos pactos democráticos. Ya lo vimos en el Brexit y en la elección donde ganó Trump en Estados Unidos. Y eso es muy peligroso, y ese es el próximo camino que deben encarar todos los que quieran una comunicación popular, democrática y nacional. Hasta ahí llego. Muchas gracias, Osvaldo. Iniciamos, si les parece, una ronda de reflexiones finales y le doy la palabra al rector de la universidad. No, de mi parte simplemente agradecerles, la verdad, un lujo tenerlos a Osvaldo, a Julio, a Alberto, la verdad que nos invitaron a reflexionar y es muy importante que lo hagamos a partir de lo que nos han planteado. Esto último que decía Osvaldo es la educación, ¿no? Lo que Amazon implica para la educación es muy fuerte y el tema de los enlatados es un riesgo enorme, ¿no? Así que me parece que más que nada agradecer, pedir disculpas por algún corte que hemos tenido, pero de verdad creo que es un lujo. Espero que todas y todos lo puedan haber aprovechado de la mejor manera posible. Así que de mi parte, un saludo muy grande a todos. Muchas gracias, Jorge. Lo escuchamos a Julio entonces en la reflexión final de esta conversación. Ahí está. ¿Me escuchás? Sí, perfectamente. Sí. ¿Me escuchás bien? Sí, sí. Bien. No, igual que Calzón y que Jorge, agradecerle a él. El mejor recuerdo de esa universidad estuve el día que se inauguró o que se inauguró el edificio. También tengo el mejor de los conceptos de la Tecnológica de Avellaneda, que trabajó con nosotros en algunos proyectos. Hemos trabajado muchísimo. La mayor cantidad, muchas de mis causas judiciales son por haber hecho convenios con las universidades, que por supuesto los volvería a hacer, en desmedro de las consultoras que tanto trabajo tuvieron en la época de Macri. Creo que comparto con Osvaldo la cuestión de la ley de medios, en el sentido que hay que pero creo que una de las principales autocríticas que tenemos que hacernos del gobierno del 2011-2015 fue no haberla aplicado. Creo que eso es y no la aplicamos porque no construimos el suficiente poder popular para bancarla. Creo que eso es
es central. Hay que construir poder popular, hay que construir apoyo popular a las medidas y enseñarle a la gente que en la construcción de su derecho, como bien decía Alberto, los derechos se reivindican, no se lloran ni se agradecen, pero se reivindican. Y la reivindicación para los sectores populares normalmente es lucha. Lucha, lucha y más lucha. Y tenemos que dar las batallas contra los sectores monopólicos concentrados. Belgrano, cuando juró la bandera, el triunvirato en Buenos Aires le prohibió el uso de la bandera y él la enterró. Y dijo, en la Barraca del Paraná, y dijo que, bueno, que el agua la enterraba, no la iba a quemar, que la enterraba, sino para una gran victoria, por lo menos para una gran batalla. Y creo que ese odio del que habla Alberto está planteado, es una realidad que nos rodea y tenemos que enfrentarla con la fuerza indomable y el coraje que dio la vida por este proyecto. Así que creo que tenemos la obligación de dar la pelea como militantes que somos y no dejar nunca de lado la militancia. Les mando un abrazo grande y un gusto haber estado con todos ustedes. Muchísimas gracias, Julio. Escuchamos entonces ahora, si les parece, las reflexiones finales de Alberto. Escuchamos, Alberto. Sí, yo vuelvo a agradecerles a todos, Osvaldo, Zeta, Rodolfo, Jorge, Julio, un abrazo especial de afecto. Néstor decía, las universidades son nuestras consultoras naturales, y dio vuelta una historia que las universidades han tomado con mucho compromiso. Yo le quiero decir a Julio, a Osvaldo, a todos, que atrás de esos fierros que ellos manejaban y que atrás de los ladrillos, atrás de los fierros, quiero cerrar con las personas, porque todas estas políticas, y Jorge lo sabe de su universidad, y Rodolfo también, los que están en la universidad, la conversión de la subjetividad de esos muchachos y muchachas que entran a primer año y cuando egresan son otras personas que impactan tanto en sus familias. Cierro, y no a modo de cosa sensiblera, pero a modo de lo que hicimos. Yo aprendí la dignidad en Misiones. En Aristóbulo del Valle hay un paraje que se llama Cuñá Pirú. Ahí por primera vez entregamos netbooks a los muchachos y muchachas. El sitio es un paraíso, pero también es de pobreza extrema. Y había un muchacho que estaba encargado de hablar en nombre de todos los muchachos, que se llamaba Hilario. Hilario es un bello nombre que significa el que ríe. Hilario agarró la netbook, saludó con cortesía, pero sin mucho énfasis al gobernador, al ministro. La mostró y dijo: quiero decirles que esta netbook nos las merecemos. Yo creo que ahí, en el medio de la selva misionera, a mí me parece que yo ahí pensé que el gobierno nacional y popular había dado un paso gigante, porque no la recibía como una dádiva. Ese muchacho, insisto, de la etnia vía guaraní, que son los pobres de los pobres, decía: quiero decirles que esto me lo merezco. Y eso es lo que se rompió en la Argentina, y eso es lo que rompió el neoliberalismo, y me sumo a lo último que dijo Julio. Esto es con pelea, con dignidad, con militancia, y en eso estamos. Así que gracias a todos. Muchas gracias, Alberto. Escuchamos a Osvaldo entonces, su reflexión final. Bueno, un saludo para todos, valorando esta actividad de la revista Orillera y de la Universidad de Avellaneda. Reencontrar con Alberto y con Julio
y con Rodolfo, a los cuales no veía y ni había hablado en todo este tiempo. Felicitarte, Selarrayán, por la tarea que te tocó de reemplazo de algunas deficiencias tecnológicas, que lo has hecho muy bien. Y la reflexión es que los peronistas hemos luchado toda la vida. Y cuando pensamos que había haber luchado, sino porque hubo relaciones de fuerza que no pudimos mensurar y hubo que empezar de nuevo. Y a la larga, la historia pone en su lugar a cada protagonista. No puede haber interna política alguna, no puede haber resquemor personal que deje en su casa en momentos en que hay que poner el hombro patriótico a cuadros políticos de valía que le podrían hacer muy bien a cualquier gobierno que quiera tomar rumbos emancipadores. Yo creo que hay que valorar las conductas, las historias y las experiencias, y sobre todo en momentos de crisis. Y hay que reflexionar sobre por qué valiosos activos del pensamiento peronista, de la capacidad intelectual, de la experiencia de gestión, no están acompañando hoy a nuestro gobierno nacional que tanto lo precisa. Nada más que eso. Muchísimas gracias, Osvaldo. Y ahora creo que tenemos de nuevo a Rodolfo, así que me gustaría que él cerrara la conversación orillera de esta tarde. El micrófono, Rodolfo. Muchas gracias a todos. Quedó en claro que había una necesidad de contar una experiencia, hacer un poco de historia, pero es esa historia que está presente y que demuestra que vale la pena la política, que vale la pena la gestión. Si me permiten, quiero hacer algo que con mucha gente del ámbito de la cultura, de ahí vengo, nos lo debíamos. Con Alberto y Osvaldo hemos tenido un intercambio que no así con Julio, y es agradecerle todo lo que Julio y su ministerio hizo por la cultura. Acá se nombraron varias cosas, por ahí yo no estaba conectado, pero no sé si se dijo del CCK, el papel fundamental que tuvo planificación, del aporte que tuvieron el ministerio con Tecnópolis, y el VACUA. Aprovecho, no sé si la nombraron, a Eva Piwowarski, que fue docente de la Universidad de Avellaneda y que cargó con un excelente trabajo con los polos y los nodos. Así que, bueno, claramente quedaron infinidad de temas para seguir reflexionando. Estoy de acuerdo con Osvaldo, nadie de los que vale debe estar en su casa, y salvo por la pandemia, pero no por la política y por la gestión. Así que les cuento que el próximo jueves tendremos una mesa bien interesante, justamente el 9 de julio, sobre el tema de soberanía en un mundo en crisis globalizada, con Hernán Brienza, Horacio González, José Pablo Feynman y Alicia Castro. Así que el próximo jueves a las 15, no me queda más que agradecerles, y la verdad que ha sido una clase extraordinaria de lo que puede la política y los proyectos populares. Nos estamos viendo, gracias. Gracias. Chao, gracias. Chao, saludos a todos. Adiós, Chao, adiós. Julio. Gracias a todos. Gusto grande, ¿eh? Cuídense.